El importante incremento de los ataques a mujeres en la Ciudad de México, los secuestros en el metro, los feminicidios se han convertido en un grave problema de justicia en la ciudad y por supuesto también en el país. Pero lo que no está muy claro es qué es lo que hay que cambiar, cuáles son las modificaciones, las transformaciones que hay que hacer para enfrentar este problema que, por ejemplo, de entrada está siendo un asunto que supera a los propios ministerios públicos que están siendo incapaces, por ejemplo, de registrar adecuadamente incluso las pocas denuncias de mujeres que acuden a denunciar esta clase de delitos. Soy José Buendía, muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas pueden cuestionarse siempre que se debatan. Les dejo mi Twitter, José Buendía MX, y si me acompaña vamos rápido a ver una información sobre la situación del feminicidio aquí en la Ciudad de México para regresar aquí a nuestro foro a tener nuestro debate de hoy. Por segunda ocasión en los últimos meses, más de 5,000 mujeres marcharon en la Ciudad de México para lanzar un llamado de alerta contra la violencia y el feminicidio, que en los últimos años ha crecido exponencialmente y particularmente en la capital del país. El reclamo apunta sobre todo a un problema de justicia dado en la impunidad en que se quedan miles de casos, incluso de violencia infantil, como el caso de Giselle, cuyo cuerpo fue encontrado en Ixtapaluca tras su secuestro, parte que ni siquiera se presenta denuncias ni se investiga judicialmente. Las protestas de mujeres, como ha sucedido en otros países, son los movimientos más visibles que afrontan los gobiernos de Estados Unidos que en Brasil y México, donde ahora particularmente preocupa en el metro por parte de grupos organizados que presumiblemente se dedican a la trata de personas. La primera respuesta pública frente a crímenes de odio es ofrecer cero tolerancia al abuso y violencia de género, aunque fuera solo un caso en esta ciudad, como dijo la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Llegando a la calle que da justo al metro Mixcoac, me encontré con dos hombres de mediana estatura recargados en un auto blanco. Al verme se hicieron señas y se abalanzaron hacia mí. Era un hecho, querían meterme al carro, querían hacerme daño. Entré a los torniquetes y seguí corriendo. Finalmente los perdí. Yo lo pongo en redes sociales debido a que había un caso muy sonado en el metro Chabacano. Al ponerlo, mi asombro es que la mayoría de gente de la zona me empieza a poner qué les pasó. No hay, solo una de las que tenemos conocimiento denunció. Pero ese no es el único caso que circula en redes. Intentaron asaltarme saliendo del metro Coyoacán. Al no poder quitarme la mochila, me intentó llevar al coche donde estaban dos personas más. Vas a salir conmigo y verás una camioneta blanca, te vas a subir y si alguien te dice algo, dices que es tu Uber. Me zafé porque me jalé fuerte y me eché a correr. No supe cómo corrí tan rápido que alcancé un camión y me subí. 37 casos este año y 14 del año pasado. Es lo que registra el mapa de una usuaria de Facebook para advertir a las mujeres, las estaciones y el modus operandi de los agresores. Autos y camionetas con las puertas abiertas afuera de las estaciones. Y si es adentro, grupos de personas rodeando a las mujeres o sujetándolas fuertemente. Está muy mal porque ya no podemos salir a la calle. Esto se ha venido dando desde hace 3 meses. El primer caso fue a una chica de la misma colonia y esto fue en la parte de allá, ¿sabes? A unos cuantos metros de aquí. El Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia de la Ciudad de México detalló que durante el año pasado solo se recibieron 6 llamadas con reportes similares, pero que ninguno terminó en una denuncia formal. Por eso, llaman a levantar las actas correspondientes. Las mujeres toman sus medidas de precaución. Yo sí doy aviso en cuanto a mis ubicaciones y así. No salgo sola o pido que me marquen cada 15 minutos. Solo me hicieron caso porque me hice viral con el caso de mi hermana y tuvimos justo afuera del metro solo un día policías. Con imágenes de Julio César Montes, para Imagen, Abraham Nava. Uno de los principales
centros de transporte colectivo en la Ciudad de México, por supuesto el metro, un transporte utilizado por miles de usuarios diario, en ciertas horas se ha convertido en un lugar inseguro en el que las denuncias sobre intentos de secuestros de mujeres tienen realmente en alerta a la policía capitalina, al gobierno de la ciudad, pero nos seguimos preguntando las respuestas, la capacidad, la fuerza de la respuesta para poder identificar a los responsables, los modos de operación y un problema muy grave que está detrás de esta problemática y es la falta de denuncia de las mujeres por la falta de confianza en las instituciones de procuración de justicia. Vamos a entrarle a este tema, me da mucho gusto que esté con nosotros hoy aquí Carlos Ventura, coordinador general del Centro de Derechos Humanos Francisco de Vitoria. Gracias, José. Muchas gracias, un placer tenerte aquí, recibirte. Gracias, buenas noches. Un gusto. Y está también conmigo Selene González, defensora de derechos humanos, integrante del Comité de Alerta de la Ciudad de México. ¿Qué tal? Muchas gracias. Gracias a los dos. Me gustaría empezar contigo. Sí. Y creo que los números son bastante ilustrativos. En el reportaje se mencionaba 37 presuntos casos de agresiones e intentos de secuestros a mujeres en el metro de la Ciudad de México. Sin embargo, hasta hace poco no había más que una sola denuncia. Tú conoces además quién la puso, conoces a la... es una abogada, defensora de derechos humanos, cercana al centro, y a la fecha hay cerca de 15 denuncias, dentro de las cuales habrá que expulgar qué es lo que hay ahí, porque ni siquiera está claro si se trata de delitos comunes o si hay elementos suficientes para que haya, se puede configurar el delito o presunto delito de feminicidio. Las mujeres no están yendo a declarar y así está muy difícil. ¿Ese es el principal problema o hay otros? Bueno, quisiera un poco contextualizar cómo hemos llegado acá, agradecerte también por el espacio para poder compartir desde nuestra experiencia, ¿no? De una organización que trabaja desde por lo menos algunos décadas en México, pero particularmente en el contexto de la Ciudad de México, un punto de inflexión para nosotras como organizaciones defensoras fue septiembre de 2017, cuando empezamos a identificar que efectivamente había una situación generalizada. O sea, es año y medio más o menos, ¿no? Un poco más de un año y medio. Año y medio. Donde identificamos precisamente uno de los patrones del comportamiento de los ministerios públicos en relación a la atención a mujeres que acudían a denunciar, ya sea actos consumados de la máxima expresión de la violencia hacia las mujeres, que es el feminicidio, o cualquier otro tipo de agresión como desaparición o agresiones y demás. O sea, desde los crímenes de odio hasta las agresiones. Pasando por cualquiera de estos delitos que incluye la obligación, vamos a decirlo así, de un ministerio público, de una persona funcionaria, de mirar esa denuncia con una perspectiva de género. Eso es muy importante para entender por qué hay tan pocas denuncias todavía en una institución como es la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México. Así es. Y eso es un elemento, digamos, de carácter estructural repetido y que por eso nosotras como organizaciones interpusimos jurídicamente la petición de alerta de género para la Ciudad de México. La solicitud de alerta fue en septiembre de 2017. Exactamente. Digamos, pongo la fecha de septiembre de 2017 porque fue el momento en que presentamos un documento formal. O sea, traes ya dos administraciones, el fin de el último año, un poco más de un año de la administración de Mancera y el arranque de la de Sheinbaum. Así es. ¿Diferencias entre uno y otro? Bueno, creemos que, a reserva de que aquí la compañera Selene pueda detallar un poco más, pero yo quisiera dejar una reflexión respecto a esto que mencionas. Parece ser que hay una generalización en los gobiernos, sobre todo locales, de los estados, de poder leer que estas acciones jurídicas, políticas, la alerta misma que está establecida en la ley de acceso de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, tiene como una cierta reticencia. Porque parece ser que a lo largo de los años se ha intentado descalificarla por su poca efectividad. En realidad hay algunos casos
que son joyitas, ¿no? Como algunos gobernadores que han dicho la declaratoria de la alerta de género afecta el turismo y cosas por el estilo, como si la vida de las mujeres estuviera condicionada al turismo. Claro. A ver, pero el planteamiento me parece interesante, sobre todo desde la pregunta sobre qué hay que cambiar, porque hasta ahora, si vemos los números y la elevación de los casos de ataques contra las mujeres, lejos de tener eficiencia, casi todo lo que se ha intentado parece que no ha sido suficiente para detener, digamos, esta escalada. La alerta, tú que estás metida en el Comité de Alertas de la Ciudad de México, la alerta en particular, ¿es un asunto que en efecto, como decía Carlos, se puede juzgar como ineficiente o muy limitada, o es un tema, como también sugiere Carlos, un tema de imagen? Ningún gobierno local quiere que haya alertas de ningún tipo, porque en efecto puede afectar o sentir que puede afectar su imagen pública. Sí, mira, la alerta es un mecanismo de emergencia que sienta a los gobiernos a hablar de un tema que generalmente se encuentra invisibilizado, que es la violencia contra las mujeres. Es un mecanismo que, si bien puede ser perfectible, también se puede complementar. Hay que preguntarnos si realmente... Es un mecanismo político. Es un mecanismo jurídico y político, digamos, tiene las dos vías. Ajá. Ahora, es un mecanismo que ha sido criticado por la falta de efectividad, pero hay que preguntarnos por qué está esa falta de efectividad. ¿Qué se puede esperar, para discutir, qué se puede esperar de una alerta? Se puede esperar, tiene varias etapas la alerta. Sobre todo implica una cuestión de emergencia, que van a ser acciones gubernamentales en los diferentes niveles e instituciones. O sea, reforzar el vigilancia, supervisión policíaca. Capacitaciones. Es una cuestión también que implica presupuesto para poder emitir estas acciones. Y tiene periodos de evaluación, que eso no se maneja mucho en las políticas públicas. Es decir, sí, se están emitiendo estas acciones, como las que anunció recientemente Claudia Sheinbaum, pero ¿cuáles van a ser los mecanismos de evaluación para ver que estos mecanismos están teniendo un impacto real en la vida de las mujeres? Entonces, la alerta permite eso, es un mecanismo de emergencia que permite ser el engranaje de las acciones para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres. Y es importante esto que mencionas, Selene, porque fíjate, o sea, en realidad hay una descalificación del mecanismo, ¿no? Que además es... habrá que decirlo, es producto también de la lucha de los propios movimientos de mujeres. Entonces, yo le haría un llamado desde aquí al Congreso, a ver, antes de modificar la ley, tendrán que consultar de manera seria a quienes han impulsado desde las víctimas este mecanismo en la ley, que se contempla en la Ley General de Acceso. Ahora, yo diría que esto es una discusión no solo, bueno, en la ciudad, porque tiene una dimensión como la que estamos viendo, pero en muchos estados hay alertas, pero es una discusión que ahora está en el ámbito federal, porque además la alerta es declarada, y aquí es donde empieza la meollo del asunto, por la Secretaría de Gobernación a través incluso cuando va a tener cobertura en el ámbito estatal. Exactamente, es o que sea, ese es el único mecanismo capacitado para generar las alertas es la Secretaría de Gobernación. Así está el mecanismo, es decir, genera un grupo de trabajo especializado. Por eso es que también se ha, digamos, mezclado una politiquería de que no me quieren castigar desde el federal porque me quieren declarar la alerta. Y entonces sacan puntadas como lo del turismo, ¿no? Entonces, en realidad parece que lo que menos está discutiéndose es las causas estructurales de la violencia de género. Y más de repente se convierte en una discusión entre que sí, que sí, no, que si gobernación me la quiere aplicar, ¿no? Entonces, en realidad más bien es un tema, este mecanismo, que hay que tomarlo en serio, a profundidad y aprovecharlo. ¿Cuáles son, por ejemplo, las condiciones para que un gobierno, para que la Secretaría de Gobernación pueda generar una alerta? ¿Cuáles son, digamos, lo que tú tienes que presentar para acreditar la solicitud? Digamos que la solicitud en este caso se presentó por organizaciones de la sociedad civil, como es el Centro Fray Victoria y Justicia Pro Persona, las dos organizaciones capitalinas. Entonces, elaboran un documento en donde dan cuenta de la situación de violencia feminicida, en este caso en la Ciudad de México. Esta solicitud, sobre todo, se basó en el acceso a la justicia, es decir, este camino tortuoso que tienen que pasar las mujeres víctimas de violencia para poder acceder a la justicia. Ok, no tiene que ser solamente bajo un ángulo. Puede ser, a ver, un caso de alarma, pienso, por ejemplo, feminicidios en términos de escándalo ampliamente visibilizados como Ciudad Juárez. En este caso, más que por el número de víctimas, es
por el grave problema de la falta de capacidad de los ministerios públicos para poder procesar las denuncias? O por desaparición. En el Estado de México van por la segunda alerta focalizada al tema de desaparición, de acuerdo a la ley y a los tipos de violencia que enfrentan las mujeres. Entonces, en la Ciudad de México, oh paradoja, fue por procuración de justicia. O sea, no por desaparición, no por la elevación. También, pero el mayor grado de que nos llevó, digamos, de denuncias y de casos. O sea, el punto más grave, por decirlo de otra manera. Cuando llegan las mujeres y presentan una denuncia al Ministerio Público y se les da, váyase, no se les atiende, o simple y sencillamente no se califica o no se integra, mejor dicho, la investigación de acuerdo a una perspectiva de género. Por eso es que, aunque tenemos cifras, por ejemplo, entre el 2012 y el 2017 de la pasada administración, se registraron alrededor de 292 casos de feminicidio, pudieron haber más, ¿no, Selene? Porque 292 casos en la Ciudad de México. En la Ciudad de México. Solo en la Ciudad de México. Ni siquiera estoy abarcando cifras oficiales, que eso Exacto. hay que aclarar. Porque como bien ya había mencionado Carlos, no siempre se clasifican los feminicidios como feminicidios, porque hay una falta de perspectiva de género desde el primer contacto, ¿no? Desde el policía que levanta el acta de hechos hasta la procuraduría que recibe, e incluso hemos visto, ¿no? Como el caso de Lesbi, en donde se intentó clasificar como suicidio por la falta de perspectiva de género de la procuraduría. Ahora, 292, y lo acabas de decir, es un dato oficial. Sí. ¿Qué significa eso? Que el que haya reconocimiento de este número es, digamos, alentador en términos de que sí hay registro o está muy por debajo y la cifra negra puede ser mucho mayor, para saber a qué nos estamos enfrentando. Denuncias, casos sobre abusos y presuntos secuestros contra mujeres en las inmediaciones de estaciones del metro se vienen dando desde 2017, pero no eran visibilizados ni atendidos, criticó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. No se dispararon las cifras, más bien no se le había dado la atención necesaria, ¿no? Si las denuncias vienen de años anteriores, incluso de 2019, pero venían ocurriendo desde 2017, 2018 y en particular 2019, y a partir de que se pone en las redes es que hay una denuncia mayor de las mujeres y la atención y la ocupación del gobierno para ello. La jefa de gobierno indicó que después de habilitar 4 ministerios públicos móviles, se han recibido 9 denuncias que no solo tienen que ver en particular con el delito de secuestro a las afueras del sistema de transporte colectivo Metro. Se han recibido denuncias que no solo tienen que ver con este delito particular afuera de las estaciones del metro, sino en general temas de acoso hacia las mujeres. Sheinbaum refirió que para el mes de abril habrá 135 abogadas especializadas en estos temas de abusos que serán atendidos en los 70 ministerios públicos de cada una de las fiscalías de la Procuraduría de Justicia Capitalina de las 16 alcaldías. La jefa de gobierno señaló al inaugurar el segundo inmueble de Pilares que este modelo de centros comunitarios es una forma de atender la violencia y generar derechos para los jóvenes. Para Imagen, Gerardo Jiménez. No es que haya crecido, sino que no era atendido suficientemente, dice la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Ahí está la numeral y en efecto hay registro oficial desde 2012, cerca de 300, para ser exacto, 292 casos de feminicidios. Hay también mesas donde se han puesto casos paradigmáticos, por ejemplo, donde estaba Lesbi, donde estaba también casos muy sonados recientemente, como el de Giselle, el caso de un caso de feminicidio infantil. ¿Qué nos dicen estas cifras? Y si están de acuerdo con la jefa de gobierno en que no ha aumentado, sino que sea solo visibilizado. Mira, como reiterábamos, es importante decir que las cifras oficiales ya son llamativas, o sea, ya están denunciando, no es que esta sea una ciudad rosa y progresista como se plantea y segura para las mujeres. Hay una problemática en la Ciudad de México y se refleja incluso en las cifras eso de rosa y oficiales. progresista fue una imagen que construyó el PRD. Estamos viendo las cifras, por ejemplo, hay 67.520 casos de violencia familiar. Esa es una cifra realmente alarmante. Podríamos cuestionarnos si realmente está viendo prevención de la violencia familiar, que sabemos que es uno de el inicio que puede exacerbarse incluso a un feminicidio. Entonces creo que no está viendo políticas integrales que atiendan las diferentes violencias contra las mujeres. Políticas integrales y ahí hay un reclamo a los gobiernos. Y podríamos decir, a ver,
ya hemos tenido respuestas como el ya famosísimo, ¿se acuerdan de los pitos de Mancera? ¿No? ¿No? Dar un silbato a las mujeres para que lo chiflar, para que lo soplar y entonces el ruido fuera de autoprotección. Creo que en algunos países se utilizó, no sé, creo que en Myanmar o un lugar así, parece que de manera exitosa. Tenemos declaraciones de Sheinbaum que dice, a ver, haya más o no haya más feminicidios, cero tolerancia, y con que haya una sola denuncia en un caso es suficiente como para entrar y para tratar de evitarlo y evitar que quede en la impunidad. Y luego tienes al gobierno federal que dice, a ver, contrario, perdón, no contrario, sino incluso en relación con lo que tú hablas de la violencia familiar, dice, pues es que el incremento brutal de divorcios, pérdida de valores, están generando o están detrás del aumento de los feminicidios. ¿Dónde está la respuesta? ¿Quién está dando una respuesta que pueda ser satisfactoria? Bueno, a ver, sí, yo coincido en que no podemos enfrascarnos únicamente en el tema de las cifras, ¿no? Porque siempre como que a la hora de debatir las cifras, que si son más o son menos. Yo te podría decir, los datos que tenemos, que además, después de la solicitud que se hizo, se plasmaron en el informe oficial del grupo de trabajo que coordina la CONAVIM de la Secretaría de Gobernación, muestran una tendencia constante en esto. Entonces, yo discrepo un poco con la jefa de gobierno respecto a como que se muestra un poco despreocupada, porque dice, no es que haya aumentado, es que bueno, ahora se están visibles. No, el problema es que tenemos arrastrando desde el último sexenio, y creo que tendría que estar preocupada por el paquete que tiene que atender desde ya. ¿Tú no la ves preocupada? Digamos, es que a mí con esto que dice, regresando el corte, que bueno, es que se están visibilizando, bueno, el problema es que necesitamos saber entonces cómo vamos a erradicar, porque mira, la alerta de género, si hubiera voluntad, se reconocería como un mecanismo para atender la emergencia en este momento, sea redes o no sea redes, es una emergencia. Ustedes ya se han reunido con ella. Y la jefa de gobierno, ¿qué seguridades o qué confianza les dio? Bueno, nosotros un jueves y luego el viernes en el anuncio, justo hace 8 días, estuvimos en una reunión en donde efectivamente, pues lo primero que dijimos, ¿verdad? Pues mira, la alerta de género tiene todos estos datos desde la pasada administración. Luego entonces, la alerta de género y lo que hemos investigado y presentado como propuestas, incluso ni como reclamos, son una hoja de ruta que debería de tomar en consideración el gobierno de la ciudad, ¿no? Y otros gobiernos tal vez, para poder enfrentar la violencia de género. Y a mí me gustaría hacerte un comentario respecto a cosas que vemos con oportunidad, pero que no vimos anunciadas al siguiente día. Por ejemplo, hubo un anuncio respecto al tema de las famosas campañas publicitarias. Y yo la verdad que aquí quisiera dirigirme a los hombres. Porque mira, hay un tema también en donde pareciera que erradicar la violencia de género le corresponde únicamente a las mujeres. Entonces no solo tienen que cuidarse, sino que tienen que organizarse y tienen que enfrentar la institución. Entonces vimos con buenos ojos cuando la jefa de gobierno, acompañada de la procuradora y la secretaria de las mujeres, dijo, bueno, vamos a hacer una campaña dirigida a los agresores. Eso no se vio reflejado el viernes. Pero fíjense, ¿no?, que en el informe de la alerta de género, entre las recomendaciones que da el grupo de trabajo expertas, se hace mucho énfasis en esta parte. Se hace mucha énfasis en atender una política integral que interpele al agresor, que vaya no solo a la estructura misma administrativa, sino que el reto es tal que tendríamos que ir también a las raíces, un poco tratando de responder al tema de cómo se mira la violencia. No es solamente ahí, sino que hay que ir a la cultura. En el país de buscar interpelar al agresor. Bueno, ¿ha habido algunos casos que puedan ser, digamos, extrapolables o aplicables acá? Pues mira, es como la discusión de la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Porque eso nos detonó una reflexión en términos de una lógica más, digamos, pues de privilegiar el uso del encarcelamiento
que bueno, es un debate, ¿eh? Yo aquí me puedo meter en serios problemas, pero digamos, solo decir que para avanzar en esos modelos dado a la ineficacia o el colapso que tienen las instituciones, también la sociedad y donde están incluidos los hombres, tendríamos que hacernos cargo de participar para transformar las formas de violencia que muchas veces están en el ámbito de lo privado. Y entonces por eso se lee, ¿verdad?, que no hay manera de cómo, y entonces es más fácil echarle la culpa a la violencia intrafamiliar, entendida eso como solo privada, sin que eso necesariamente tenga un reflejo público. Entonces, yo creo que una política pública encaminada también a eso, a atender los diferentes factores, no solo en el marco de los datos y las instituciones, sino también de interpelación y de trabajo con el agresor o con potenciales agresores, porque ya lo decía Selene muy bien. O sea, tienen un montón de denuncias en materia de agresiones sexuales o de violencia familiar y no les parece relevante que ahí hay potenciales agresores e incluso potenciales feminicidas. Pero, a ver, lo de la campaña está muy bien, ir, interpelar al agresor, pero ¿eso excluye o no la alerta? Es que mira, yo creo que si hubiera una preocupación genuina de atender la violencia feminicida así contundentemente, se declararía la alerta de violencia de género, porque en el informe del grupo de trabajo ya están en las conclusiones. Justamente hay una conclusión que va dedicada al transporte público, en donde ya se denuncian las graves cifras de acoso de las mujeres y la falta de atención y la falta de coordinación entre la Secretaría de Transportes y la Procuraduría. Si la alerta ya estuviera declarada, porque hubo una dilación en el proceso, ya tendríamos esas medidas implementándose. ¿Cuál es el promedio, por ejemplo, de lo que ha tardado en otros lados una declaración de alerta versus lo que está tardando en la Ciudad de México? ¿Cuánto tardó en el Estado de México? La ley marca que después de presentada la solicitud, o sea, yo no sé tu experiencia, pero me parece que en la ciudad fue bastante extenso. Pero la ley marca, después del 7 de septiembre que nosotros presentamos la solicitud, tenían 30 días hábiles. Y pasaron... Naturales. Y pasaron casi 7 meses. A ver, pero ¿eso qué significa? ¿Significa que sí o que no? Significa o simplemente que la burocracia que hay una resistencia. Significa que se dilató y esos fueron para poder empezar el trabajo, José. O sea, ni tan siquiera para poder... Luego vinieron los 6 meses de prueba, digamos, para el gobierno en la ciudad. Ya se cumplieron los 6 meses de prueba. Ya tendrían que haber entregado resultados para que se declare o no, contrastando con todos los retos que tenía. Pero el contexto de este momento... Bueno, a ver, pero hubo un cambio de administración. Bueno. Y en el cambio de administración los pasados dijeron, bueno, ya 6 meses se cumplieron, pero se cumplieron para nosotros, pero ya nos vamos. Bye. ¿Ahora qué con el nuevo que lleva? Pero la obligación que les marca la ley trasciende las administraciones, sí. Claro. Okay. Yo veo aquí, mira, 2 puntos. El primero es que las víctimas no esperan tiempos de administración, o sea, las violencias siguen pasando, las víctimas siguen sufriendo, las víctimas se siguen enfrentando a un sistema de procuración e impartición de justicia que las revictimiza, que las llega a acusar incluso de las violencias que vivimos contra nosotras. Y el otro momento es, o sea, si lo pensamos políticamente, a ver, la alerta se le pidió a la administración pasada, pues que la declare esta como una deuda de la Ciudad de México y que diga, a ver, la declaro, la mejoro y la levanto. La alerta no la planteamos como un mecanismo eterno. La Ciudad de México no tiene que tener una alerta de violencia de género eternamente. Es una situación de emergencia que se plantea para accionar, bajar los números, erradicar y sobre todo mejorar lo que estructuralmente ya se ha venido denunciando que está mal. Es que mira, nada más déjame darte otro para aportar a lo que dice Selene. Esta semana y la semana pasada estuvieron en el Senado discutiendo el tema de alerta. Entonces, de repente la discusión se tornó en que si era un mecanismo de reacción o un mecanismo para transformar las condiciones. A nosotros nos parece que tiene las dos cosas. O sea, no puedes esperar a transformar todo en lo que sigue la violencia incrementada. Entonces reaccionas y esas mismas informaciones y acciones que vas implementando, vas gradualmente transformando lo que tendría que transformarse, insisto, no solo en el campo institucional, sino tratar que esa política permee en la vida cotidiana de las personas, ¿no? Y la alerta de género, como bien dice Selene, es una especie de hoja de ruta para trabajar. Yo haría desde aquí una invitación, en mi calidad de organización defensora de derechos humanos, a que nos pudiéramos abrir a mirarlo como una oportunidad, tanto al gobierno, ¿no?, al gobierno federal y local, porque aquí recordemos que tienen que ver
qué tanto la Secretaría de Gobernación la va a declarar o no. Está vinculado. Y al gobierno de la ciudad. Es decir, es una oportunidad para poder atender algo que sin duda alguna descuidó el gobierno anterior. Ahí está el tema y yo quiero rescatar lo que ponía Selene sobre la mesa, el tema de las víctimas. En efecto, hoy ya he comenzado a leer en algunos medios informaciones que empiezan a soltarse por parte de la Procuraduría de la Ciudad de México, en relación con algunas características que identifican de las víctimas. Quiero preguntarles sobre eso, especialmente las que se han dado en el metro de la ciudad. Incluso hablan de modus operandi. ¿Qué debe cambiar para garantizar la seguridad de las mujeres en el espacio público de la Ciudad de México, particularmente como hemos visto en el metro, en el transporte colectivo? Estoy contigo, Selene, y algunos datos ya apuntan incluso, hoy lo decía algún diario, a un modus operandi. No me quedó tan claro, pero ¿qué sabemos de lo que pasa en el metro? ¿Sí hay un modus operandi? ¿Podemos identificarlo? Sí, mira, han surgido algunos datos pues de la recopilación justamente de los testimonios. Algunos datos es que viajan solas, son atacadas entre las 5 y las 22 horas. Los días más comunes son los lunes, miércoles y viernes, y las interceptan en los caminos de ida o vuelta a la escuela. Son testimonios de esos 14, de esas 14 denuncias. De los testimonios que ha habido, el Universal hizo una recopilación de datos y construyó estos testimonios. Y construyó este perfil. A ver, pero eso te da para hablar de un modus operandi. Bueno, falta. Ahí es donde me atoré. Yo creo que hay que reconocer mucho también el trabajo del mapa, ¿no? Que incluso ustedes como Comité de Alerta de Género estuvieron. El mapa del metro. Sí. O sea, los lugares, las estaciones en las que se están presentando la mayor incidencia. Sí, una diseñadora gráfica, Zoe, preocupada por la situación, comenzó a hacer la recopilación de los testimonios a partir de las redes sociales, y a partir de eso hizo un mapa en donde pone el lugar, algunas descripciones, digamos, los datos que más se tienen a partir de los testimonios, y en el cual hasta ahora iban más de 40 puntos, 40 casos, a lo largo de la red del metro. Estamos hablando de 40 estaciones, básicamente. 40 casos. En diferentes. 40 casos en diferentes puntos del sistema de transporte colectivo metro. Hay algunos que son en las mismas estaciones, son 40 casos repartidos. Ahora, sigue siendo, de verdad sigue siendo un interrogante. ¿Ni un solo responsable detenido? Bueno, ahora han anunciado que hay presuntos responsables, dos presuntos responsables, ¿no? Que también lo que pasa es que, o sea, digamos, aquí sí tiene que ver con lo que se conoce como el primer respondiente ante el llamado de una mujer, ¿no? Entonces, hay testimonios en donde pareciera que se busca persuadir a la compañera que denuncia de que, bueno, ahí que haga las paces con el agresor, y entonces ahí se diluye mucho de lo que a lo mejor ahora se ha puesto mayor foco gracias a la visibilización. Sí, como dice la jefa de gobierno en redes, pero es algo que en realidad han padecido constantemente. Es que es este efecto, de cuando alguien se anima a anunciar, vienen en cascada, y entonces te das cuenta que si no podemos hablar por lo menos de patrones, sí de una constante que hay que estar observando. ¿Hay elementos que te lleven a pensar que son cuestiones de trata? O sea, ¿qué hacen con las mujeres que desaparecen o que se secuestran? Sí, mira, justo creo que eso es algo que resaltar. Los testimonios son de intentos frustrados, pero quizás ha habido casos en los que se las llevaron y hasta la fecha no sabemos qué sucedió. Y esto podría... yo creo que es importante no desvincularlo de la desaparición de mujeres y niñas en la Ciudad de México y de cómo se está llevando a cabo, e incluso posibles redes de trata de personas. Entonces creo que es importante no quitar el dedo del renglón. Pues vamos a darle seguimiento a este tema, que realmente es un tema fundamental, es un tema que causa conmoción social, que preocupa, y por supuesto que además creo que nos avergüenza, para decirlo también claramente. A mí se me agotó el tiempo, me tengo que ir ya. Le agradezco muchísimo a Carlos Ventura, coordinador general del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, que haya estado con nosotros. Un placer haberte recibido. Gracias, José. Y Selene González, integrante del Comité de Alerta de la Ciudad de México. Muchas gracias a los dos por haber venido a hablar sobre este tema. Vamos a seguirlos dando lata y preguntándoles
qué información tienen sobre el respecto. Gracias a los dos, pero sobre todo a usted, que le vaya muy bien. Buena tarde. Nos vemos.